Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes, la etiqueta SF, niñez y desnutrición. Hablaremos de este tema para visibilizar la situación de los niños en Guatemala con el tema de la desnutrición. ¿Qué consecuencias y qué implicaciones tiene este tema en el desarrollo de nuestra sociedad? Con la etiqueta SF, niñez y desnutrición, usted puede enviar sus comentarios y opiniones sobre este tópico. Para profundizar en esta conversación, nos acompaña Huma Sara Fotuhi, representante de Banco Mundial. Muy buenas noches, Huma. Buenas noches, muchas gracias. También nos acompaña en la conversación Gustavo Montenegro, editor de Mesa Central de Prensa Libre. Gustavo, buenas noches. Gracias. Comencemos con la primera pregunta. ¿Por qué hay que hablar de este tema? ¿Qué importancia tiene discutir a profundidad las raíces de la desnutrición infantil? Huma. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Nosotros pensamos en el Banco Mundial que la desnutrición crónica infantil y las altas tasas que tiene Guatemala son realmente un reto que se tiene que asumir como país para ver cómo se puede erradicar. Guatemala tiene unas tasas de 46.6% en promedio en el país y hay departamentos que tienen de 70 a 80%, hay otros que tienen 24 o 25%, pero igual son tasas muy altas. El problema de la desnutrición crónica es que afecta a la persona por la vida. Entonces, un niño que no ha sido atendido durante la gestación y los primeros 2 años de vida, lo que llamamos los 1000 días, la ventana de los 1000 días, no se puede desarrollar como debería. Sus aptitudes cognitivas, su desarrollo cerebral, su capacidad de ser más productivo en la vida serán afectados y por ende su capacidad de tener un buen empleo, de salir de la pobreza. Y eso afecta al país, afecta a la productividad del país, afecta a la competitividad del país. Entonces pensamos que es algo que realmente tiene que ser una prioridad de país. Tengo entendido entonces que si estos 1000 días no se tienen los cuidados necesarios, recuperar a esa niñez, a ese sector joven, es cuesta arriba. Es totalmente. Hablamos de desnutrición crónica y decimos que es invisible e irreversible. Las conexiones neurales que no se hacen, no se producen durante esos 1000 días, ya no se pueden lograr después. Entonces, el niño no puede, o la niña no puede aprender bien en la escuela, tienen más probabilidad de tener que salir de la escuela o a veces... Okay, now I'm getting stuck. Hay momentos en donde ya no se puede recuperar a ese joven, a esa niñez guatemalteca, porque tiene cierta formación que no es la, digamos, estándar si nos comparamos con otros países. Perdón, ¿puede preguntar de nuevo? Cuando usted nos menciona esta situación irreversible de la niñez, ¿quiere decirnos entonces que ya no hay forma de recuperar a esos jóvenes que tuvieron una mala atención durante esa primera etapa de la vida? Exactamente, exactamente. Entonces no se desarrollan, no tienen el óptimo desarrollo que podrían tener como individuos, como seres humanos. Entonces eso les afectará en todo. Uno de los mitos y prejuicios más usuales suele ser que la baja estatura, el lento crecimiento es un factor genético en algunos casos, debido a que el problema ha sido tan largo y tan atrasado y tan poco atendido que llega el momento en el cual pareciera que esto se naturaliza de alguna forma y parece que no tuviera solución. ¿Cómo deberíamos, nosotros como medios impresos, hemos abordado este tema en repetidas ocasiones en diversos lugares del país, desde Totonicapán hasta Jocotán, en diversidad de casos, y invariablemente nos encontramos con respuestas parciales de parte de los gobiernos que han venido abordando ese tema? ¿Cuál debería ser de inmediato las acciones que no deberían postergarse más por parte del Estado? Bueno, primero que eso es un reto que tiene que asumir cada ciudadano, no es algo que solo un gobierno podría, digamos, erradicar.
Los ejemplos que hemos tenido que han sido muy exitosos en todos los países son de 20, 30, 8, 10, 2 años. Entonces, realmente no es 4 años, no es tiempo suficiente para que se pueda cambiar. Lo que sí se puede cambiar es en cada mes, en cada semana, cada día, los nuevos niños, las nuevas madres que están embarazadas, los nuevos niños que nazcan, atenderlos a ellos. Pero eso tiene que ser algo continuo, constante, que continúe por una generación. Los resultados el país solo los va a ver en 15, 17, 20 años. Pero tiene que ser algo, un compromiso a largo plazo y de todos. Y por eso que nosotros hemos hablado mucho del tema, porque lo que dijo usted, que se asume que sí, es algo genético, hereditario, y la verdad que no es. Nosotros hemos visto en otros países que sí han asumido el reto y lo han corregido, y luego los niños y las niñas que crecieron son más altos que toda su familia. Entonces, sí se puede hacer, y no es, la altura realmente es solo un reflejo de la falta de desarrollo interno de la persona. ¿Por qué se dice, Juma, que este es un problema invisible, la desnutrición? Porque no se ve. La desnutrición crónica no es como la desnutrición aguda o la obesidad. En eso se diferencia de esas dos. Por 2 temas. Una, porque es invisible, porque no, cuando hay desnutrición aguda uno lo ve, y de hecho las fotos que ven ustedes por el horror que está pasando. Es lo más mediático a veces, ¿no? Exacto, exacto. Entonces es más visible. La desnutrición crónica no es visible, y la persona puede continuar, igual va a tener va a continuar su vida, va a ir a la escuela, pero no ya empieza con una desventaja, empieza su vida con una desventaja. Y por eso que pensamos que hay que darle atención. Hay que atacarla. Cuando hacemos o pensamos en desnutrición, muchas veces nos ubicamos geográficamente en lugares muy alejados, con poca infraestructura, con poca cobertura del Estado, pero la desnutrición crónica también está cerca, en los barrios, en las ciudades. ¿Nos puedes hablar un poco de eso, Juma? Con mucho gusto. La ciudad de Guatemala tiene 25% de tasa de desnutrición crónica infantil. Entonces no es tan lejos, está aquí alrededor de nosotros. Claro, no es el corredor seco, no son los lugares donde uno piensa existen estos problemas. Acá también en los centros urbanos hay desnutrición crónica, con todas las implicaciones que mencionabas. Exactamente, exactamente. En otros lugares hay tasas más altas, y la desnutrición crónica, es que lo que se tiene que entender es que no es solo una cuestión de alimentos, es un tema complejo que se tiene que abordar por varios sectores, digamos. Agua y saneamiento tiene un rol muy importante en eso. Entonces no es solo darle comida al niño, es realmente asegurarse de que está vacunado, que cuando llega al puesto de salud tiene la atención que se necesita, y que sea acompañado durante los 2 primeros años para asegurarse que no va a padecer de lo que le podría llegar, ¿no? Aunque es un asunto que involucra a toda la sociedad, como bien usted lo mencionó, hay decisiones políticas, decisiones que se deben implementar y que están en manos de funcionarios electos popularmente por voto democrático, ya se trate de funcionarios del Ejecutivo o del Congreso. Un caso claro es el crédito, el préstamo del Banco Mundial, que no fue aprobado este año, pese a las prórrogas que se han dado, y que ahora está como de alguna manera en riesgo de perderse, a pesar de las ventajas que representa y del sector tan urgente al cual atiende. Sí, nosotros lo que vimos es que este préstamo fue preparado en seguimiento a una solicitud del gobierno, del actual gobierno, y los equipos apoyaron para preparar el préstamo. Hemos visto que sí ha habido apoyo en el Congreso, ya tuvo 2 lecturas, no se logró la última lectura y redacción final la semana pasada o hace 2 semanas, pero esperamos que pase en enero. Lo que sí es importante resaltar es que es un préstamo de $100 millones con una donación de 9 millones.
Ese préstamo se va a ejecutar en 7 departamentos con las tasas más altas de desnutrición crónica infantil, de mortalidad materna y mortalidad infantil por 5 años. Pero son 7 departamentos por 5 años y los otros departamentos y después de los 5 años. Entonces, por eso decimos que sí, el préstamo es un paso importante porque hay que empezar y atender a esos niños, a esas madres que están ahora en ese momento embarazadas, pero que tiene que ser una prioridad de Estado, que todos se involucren para darle seguimiento. Porque después, si se aprueba y si se ejecuta después de los 5 años y no hay seguimiento, los nuevos niños que van a nacer van a tener el mismo problema. Se necesita entonces abordar este tema con una visión de país más allá de los partidos políticos. Totalmente. Y de los sectores sociales diferentes. ¿Hay en este momento un ambiente, cómo ve la temperatura, cómo siente a los guatemaltecos con el tema de la desnutrición? ¿Hay una apertura, un interés para abordar y visibilizar este tema? Yo creo que hay mucha apertura. Han habido muchos artículos, mucha cobertura del tema. Y para nosotros eso es mucho más importante que el préstamo, es realmente esa atención. Ahora el próximo año van a haber elecciones y realmente el tema está sobre la mesa. Por eso que estamos aquí hoy, ¿no? Que usted nos llamó, me llamó para que venga a participar, porque creo que sí se ha creado una conciencia del tema. ¿Y espera una propuesta concreta, seria por parte? ¿Esperaría usted esa propuesta concreta de parte de los candidatos, de los presidenciables y también de los aspirantes a alcaldías, al Congreso? Porque como es integral, ¿en qué debería consistir o cómo debería plantearse esos objetivos de país de cara al problema de la desnutrición? Bueno, yo no puedo votar en ese país, así que no puedo exigirle nada a los que serán candidatos, pero creo que sí, como país, cada uno de ustedes debería involucrarse y preguntar primero si el candidato o la candidata entiende lo que es la desnutrición crónica infantil y cómo pretende abordarla, porque sí han habido ejemplos exitosos en otros países. Siempre lo que ha sido el tema, digamos, clave es que todos se hayan involucrado, no solo el gobierno, no solo el Banco Mundial, no solo el Congreso o un partido, realmente tiene que ser de todos, de largo plazo. Entonces, sí preguntar o qué se pretende hacer, primero si se entiende realmente lo complejo que es y cómo afecta al país. Que no es solo por el lado humano, digamos, de darles una chance a esos niños y niñas de desarrollarse como podrían o deberían, ¿no? Como cada ser humano, pero también que afecta a la productividad y la competitividad del país, que todos saldrían ganadores. Vamos a la pausa, regresamos, la etiqueta SF Niñez y Desnutrición. Seguimos hablando sobre estos ejemplos, algunos exitosos en donde se ha luchado contra la desnutrición. Estamos hablando del tema de la desnutrición crónica infantil y para esto nos acompaña en el estudio Homa Sara Fotuhi, representante residente del Banco Mundial. Homa, antes de la pausa hablábamos de algunos políticas, ejemplos exitosos en otros países en donde se ha combatido y tratado de disminuir la desnutrición crónica infantil. ¿Hay buenos resultados en otros lugares? Hay muchos buenos resultados en Senegal, en Brasil, en Vietnam, Indonesia. El ejemplo que nosotros utilizamos mucho para Guatemala es el ejemplo de Perú, por las similitudes, algunas, digamos, similitudes culturales que tienen los dos países. Y lo que fue exitoso allá, hubieron varios factores que contribuyeron. El primero es que realmente se dieron cuenta de que la baja altura de la talla de los niños no era genético, hereditario, era realmente algo que se podía cambiar. Y un compromiso a más alto nivel se involucró la sociedad civil para exigirles, para poner eso como una prioridad de país. Y en 8 años lograron disminuir por más de 50%
la tasa bajó de 28% a 13%. Y fueron 4 gobiernos consecutivos. Entonces, eso es lo que decimos, que realmente la sociedad tiene que pedirle al político que realmente siga con eso. Porque digamos que se apruebe el préstamo ahora, empieza a ejecutarse el próximo año y luego el próximo gobierno ya no tiene interés en seguir con ese programa. Entonces sí se pueden salvar las 400,000 vidas que estamos nosotros estimando en el programa Crecer Sano, pero luego ¿qué pasa? ¿Cuál es el papel de la educación, no solo de las personas afectadas por la desnutrición crónica, sino en conjunto por la sociedad? ¿Cuál debería ser el papel de la educación para atajar ese problema? Eso lo estamos haciendo. De hecho, todas esas campañas, esos artículos, y vamos a tener cuando ojalá se logre la aprobación del préstamo, tenemos un componente que es realmente de educación, es explicar lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, la importancia de la lactancia materna, la importancia de sí ir a los puestos de salud y tener ese seguimiento médico. Y esas campañas no las vamos a tener solo en los 7 departamentos, como ya las estaremos preparando, será en todo el país. Entonces va a crear una conciencia, digamos, mayor de reto que tiene. Y la respuesta de las personas a este tipo de información cuando les preguntas, cuando hablas del tema de desnutrición crónica infantil, ¿qué tanta información tiene el guatemalteco de la situación actualmente? Yo creo que lamentablemente poca, pero creo que sí que ha subido, que hay más información, más entendimiento del tema, de lo complejo que es y de la urgencia de abordarlo. ¿Pareciera que se normaliza el tema en algunos momentos o se vuelve un tema que es ajeno a los problemas cotidianos? Podría, pero esperamos que no, esperamos que cada uno tome el reto y realmente se involucre y haga de eso una prioridad y que se continúe. Yo sé que varios están, por ejemplo, en el sector privado, tienen unos programas contra la desnutrición crónica, hay ONGs, entonces realmente la idea en el Banco Mundial, cuando hace unos 6 meses mi vicepresidente lanzó el hashtag Niñez con Futuro, que hemos publicado mucho, era realmente para que todos puedan participar, digamos, en la discusión y asumir el reto. Guatemala es uno de los países que en este momento tiene una ventana de oportunidad a través del bono demográfico, así llamado, que es esa generación que está creciendo de niños y jóvenes e incluso están naciendo en este momento, que todavía tienen una oportunidad de hacer un cambio trascendental en el país si llegan a desarrollarse. ¿Cómo amenaza la desnutrición crónica ese bono demográfico? Mucho. Amenaza, porque lo que sí vimos, lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Que, por ejemplo, en ese mismo ejemplo de Perú, que tenemos un video que el maestro en la escuela dice, yo hace unos años los niños llegaban y todos así como que cansados, nadie participaba, y ahora veo esa energía, digamos, esa voluntad de participar en la escuela y aprenden mejor y no tienen que repetir un año escolar, tienen más probabilidad de completar la escuela secundaria y entonces tienen mejores chances de... A un empresario, ¿por qué le tiene que importar hablar del tema de la desnutrición crónica infantil? Supongamos, ¿por qué un empresario tendría que implicarse en este tema? Todos deberían. El empresario beneficiaría por tener un workforce, la gente que trabaja para él o ella, que sean más productivos, que sean más listos, que sean más... competitivos incluso. Exacto. Competitivos. Exacto. Y cuando hablamos de comunidades afectadas por desnutrición crónica infantil, y ya hemos evidenciado que incluso en los cascos urbanos se sufre de este tema, ¿qué tanto estamos ligados, digamos, las comunidades, iglesias, escuelas en este tema? ¿Todos hacen esfuerzos por su lado o hay algún intento de unificar criterios para poder todos hablar el mismo idioma? Nos gustaría mucho que hubiera realmente que la sociedad se venga
todos a ponerse en el tema, ¿no? Y por eso fue la idea del hashtag, que no sabíamos cómo más hablar del tema, ¿no? Porque estábamos nosotros como Banco Mundial impulsándolo, porque realmente creemos que es un reto muy grande para Guatemala, pero hay, como lo decíamos, ¿no? Hay ejemplos exitosos en otros países, entonces es un reto que se puede superar y tener un futuro mucho mejor para Guatemala. ¿Cuál es el escenario lamentable de no hacer nada en este momento? Como lo dijo usted, es lamentable porque cada día que pasa y por eso que era digamos, un poco la urgencia de que se aprobara. Porque sí, los tiempos están pasando y es difícil que haya una extensión, otra extensión del préstamo, entonces que se puede perder. Pero más que eso, mucho más allá que el préstamo, es que cada día que pasa, que no se aborda el tema, hay más niños que sufren de esto. Un punto de no retorno, digamos. Podemos fracasar como sociedad si no lo atendemos este problema con urgencia. Yo diría que no serán la sociedad productiva, exitosa, competitiva que pueden ser si no se aborda. No sé si hablaría de fracaso, pero sí sería lamentable. No aprovecharíamos la oportunidad, digamos, totalmente. Exactamente. El tema de la desnutrición no es tan visible políticamente. Estamos en las cercanías de un periodo electoral y es un tema que no engancha tanto como la obra pública, por ejemplo, hacer puentes, hacer carreteras, ofrecer canchas polideportivas o un centro de salud. ¿Por qué, nuevamente, insisto, los ciudadanos debemos exigir a los políticos que hagan planteamientos claros sobre el tema de la desnutrición crónica? Porque es lo que realmente puede transformar el país. La carretera sí es importante, un puesto de salud es importante, pero atender la desnutrición crónica infantil transformaría Guatemala. Entonces, por eso es importante. Yo estaba mencionando, participé en un foro ayer, que estaban hablando de lo que se esperaría de los próximos candidatos o candidatas. Y los tres panelistas y la moderadora, todos hablaron del tema de la desnutrición crónica infantil. Entonces, sentimos que sí, ahora hay bastante información, voluntad de hacer algo y mejor entendimiento de cómo afecta al país, qué reto es, y ojalá que sí se pueda utilizar eso para realmente ponerlo sobre la mesa para el próximo año. En los informes de desarrollo humano generalmente se ha dado una brecha entre niños y niñas, lo voy a decir así, digamos, por género, que las niñas suelen estar mucho más impactadas por la desnutrición crónica. Desde la visión suya, ¿cuál existe esta brecha? ¿Las niñas tienen más impacto de la desnutrición crónica o es parejo? Nosotros no hemos visto una gran diferencia, no. Cuando hablaba Gustavo de que la oferta electoral a veces no prioriza los temas más importantes, sino tal vez los que causan mayores ruidos dentro de la sociedad para que sea un mensaje impactante. Yo pregunto acá, una sociedad activa puede hacer la diferencia y que los candidatos nos presenten propuestas y alternativas en este tema? Absolutamente. ¿Cómo podemos cuestionar? O detonar esa motivación? Es decir, nosotros quisiéramos tener de parte de la experiencia que tienen ustedes en otros países, ¿cómo se ha empujado a que los políticos hablen de este tema, a que se interesen, a que lo vean como un tema de agenda nacional y no como una parte más del discurso? La sociedad es la que juega el mayor papel en eso, ¿no? Es realmente, primero que la sociedad en sí tiene que comprender el reto que es para el país y que si yo yo digo como persona, como guatemalteca, ¿no? Que no soy, pero sí he tenido no he padecido de desnutrición crónica, he tenido ventajas en mi vida, pero como sociedad no se puede avanzar de la mejor manera si la mitad de la población está desnutrida. 46.6% es
demasiado. Es un número muy alto. Es demasiado. Entonces es realmente, y los políticos responden a la sociedad. El político quiere el voto. Entonces, primero que es como sociedad entender lo que es. Y creo que ya ha habido bastante cobertura del tema, que hay mucha información para aprender, ¿no? Que entiendan lo que es, primero, y segundo, exigirles que realmente un compromiso fuerte y serio y un programa que sea ejecutable. No sea algo así como que simplificarlo, pero tampoco venir con ideas que son, digamos, muy innovadoras, que no se han probado en otros países. O en todo caso, una gran agenda de consenso en la cual todos los grupos, todos los participantes estén comprometidos con echarlo a andar, gane quien gane. Eso sería sí. Bueno, hacemos una pausa, la etiqueta SF, niñez y desnutrición, regresamos luego del corte. Seguimos hablando de alternativas y oportunidades para vencer la desnutrición crónica infantil. Continuamos en esta conversación sobre la desnutrición crónica infantil y las implicaciones que tiene para el desarrollo de nuestro país. Está con nosotros Joma. Sara, sigamos hablando de este tema. ¿Cómo podemos implicar a la gente a que se motive a conocer y buscar alternativas para solucionar este problema y exigirle a los políticos alternativas viables, propuestas viables para solucionar esta problemática? Gracias. Yo diría, bueno, primero que pueden visitar al hashtag Niñez con Futuro. Ahí hay varios artículos, hay un video que explica realmente, partiendo de cero, lo que es la destrucción crónica infantil. Hay el video exitoso de Perú, hay varias presentaciones. Entonces yo diría, primero sí, informarse, y segundo, entender cómo se puede abordar el tema. Como decíamos, no es solo cuestión de alimentos, es un chequeo médico desde que la madre está embarazada y los 2 primeros años del niño. Es agua potable y saneamiento, es otro tema que se tiene que abordar porque es clave para que el niño o la niña no tenga enfermedades, que pueda consumir los alimentos que le dan. Y todo eso tiene que ir de la mano, entonces no se puede hacer una parte y no la otra, y es un conjunto. Primero entender eso y entender cómo afecta a la persona y a la sociedad, y luego yo diría, nosotros lo que sentimos que sí hay un acuerdo. Ese es un tema que hemos tenido apoyo de todas partes. Entonces, o sea, hay un consenso, digamos. Hay un consenso de que es un problema que hay que solucionar. De la urgencia, exacto. Y eso serviría, yo diría, para avanzar, para decir que sí, ese tiene que es un tema que une, no es un tema que polarice, o que divida, exactamente. Y la voluntad política, entonces, para echar a andar todos estos acuerdos, porque al parecer sí hay un consenso de que hay que enfrentar esta problemática. ¿Faltaría entonces esa voluntad para que las cosas caminen? Yo creo que la voluntad, bueno, sí, está. Lo que sentimos nosotros, que por el momento la voluntad está. Ahora la voluntad política es solo darle el impulso, digamos, que necesita, o la prioridad que necesita, porque sí, prioridades para desarrollar un país hay muchas. Entonces, ¿o será necesario firmar un gran pacto públicamente en el cual todos se comprometan, un pacto para tener una niñez con futuro, no un pacto de corruptos, sino un pacto de gente comprometida en erradicar la desnutrición? Por favor. Por favor. Esa sería una buena solución. Exactamente. Porque hemos tenido, a ver, si vemos hacia atrás, tenemos antecedentes de firmas de pactos que nos prometían visiones elementales para progresar. Claro, agendas mínimas. Desde 2003. Este tema de desnutrición puede ser uno que pudiese unir incluso a todas las fuerzas políticas en este momento para echar a andar algo que creo, como usted lo menciona, no divide ni tampoco polariza. Cuando hemos estado meses y meses en temas
que nos han dividido. ¿Puede ser esta una oportunidad, Joma? Yo creo que sí, puede y debería ser. Cuando hablamos de la necesidad de buscar soluciones para este tema, ¿cómo está la actitud también en el sector privado, en las organizaciones civiles, en las organizaciones religiosas? ¿Hay también un mismo interés de poder atender estos temas? Yo creo que sí. Por el sector privado nos han pedido varios que escribamos en las páginas, en las revistas, en las páginas web, y varios de los empresarios han salido muy fuertemente apoyando al tema porque sí entendieron cómo afecta a la industria, al sector y al país. Creo que por parte de sociedad civil también hay mucho entendimiento. Lo que sí es que todos se unen en eso. Y por ahora creo que hay partes diferentes. Hay apoyo, hay conciencia del tema, pero todavía no se ha logrado que todos, como un puzzle, ¿no? Que venga a ser una imagen. En algún momento la ciudadanía puede, a nivel individual, a nivel personal o a nivel familiar o a nivel comunitario, participar en estas soluciones, porque a veces solo en el momento de la emergencia reportan una emergencia alimentaria en algún lugar, entonces todos recaudan víveres, alimentos, raciones, pero luego pasa la emergencia y se acaba. ¿Cómo podríamos o cómo existen experiencias en otros países de organización comunitaria para poder atajar este problema? No digo independientemente de las autoridades, pero sí independientemente de las agendas políticas. Primero, la diferencia de eso con una emergencia es que es crónica, ¿no? Y es a largo plazo, entonces no se puede, digamos, cambiar en una instancia. Y lo otro que sí, cada persona se puede involucrar, primero educándose, entendiendo lo que es, preguntando o hablando con otras personas para entender lo que es. Por ejemplo, lo que pensamos nosotros en las comunidades es que, digamos, si se empieza a ejecutar el préstamo, ojalá Crecer Sano, que entonces una madre que esté en el programa, que esté embarazada, que entre en el programa, ella le va a hablar a su hermana que tiene 5 años menos que ella, que entonces cuando la hermana esté embarazada, entienda lo que tiene que hacer o cómo tiene que actuar. Ese cambio de comportamiento, las necesidades o lo que puede hacer cada uno por sí, eso sí es algo que está ahí. Entonces se pueden educar y cuando cuando se esté ejecutando el programa, habrá la posibilidad de realmente tener más información, más programas así en lenguas locales, lo que estamos pensando, programas de radio. Estamos trabajando un poco también con la Fundación Sésamo, de Plaza Sésamo, que es la parte ONG, digamos, de ellos, para ver cómo nos ayudan a crear unos videos o unos programas de radio bien simples, entendibles, y en programas en lenguas locales, para que realmente se pueda tener esa conciencia a nivel nacional. Este es un tema que en algunos, al igual que otros, pero este especialmente, está sobrediagnosticado. Sabemos que tenemos un problema, cada gobierno que entra viene y dice vamos a hacer los análisis, las zonas más afectadas, pero el problema persiste porque al final los planes quedan limitados a un periodo de gobierno. Ahora, lo que quisiera preguntarle es, en su experiencia en las comunidades, ¿qué le dice la gente? La gente que está inmersa en esta situación, ¿qué le dice? ¿Cuál es su expectativa y cuál es la barrera que ellos más tienen enfrente para no poder salir y desarrollarse de mejor manera? Siempre volvemos al mismo tema, porque si se hace solo con un gobierno, no se va a lograr a disminuir la tasa. Se van a lograr salvar las vidas de los niños que están en el programa en el momento, pero ya no los otros, no las comunidades, no los departamentos. Entonces, sí, las personas que están afectadas, también hay que entender que
tenemos que ser un poco conscientes de que no es por su culpa, entonces tampoco decir su hijo o su hija está desnutrida. Entonces, porque no, luego ¿qué puede hacer la madre o el padre? Entonces es realmente crear una conciencia que de ahora en adelante, porque ellos igual van a tener su vida y como decimos, en la ciudad de Guatemala hay 25% o 24%, entonces no es algo solo de las comunidades del interior, es algo que está en todo el país. Joma, cuando hablamos de estos programas que buscan combatir la desnutrición crónica, algunos analistas hablan y se preguntan qué tan efectivos son todos los programas o las políticas sociales que se han implementado en el pasado. ¿Cómo se puede medir si estamos haciendo las cosas bien de aquí en adelante y poder repetir esos éxitos? Y también cómo corregir ciertos errores. ¿Qué tan medibles podemos ver los resultados de lo que se puede implementar a futuro? Lo que le voy a decir del programa Crecer Sano es que tenemos un componente, la donación de $9 millones que es por resultados. Entonces, el programa tiene que demostrar que sí están obteniendo los resultados que acordamos y luego se va desembolsando. Y ahí lo que queremos tener nosotros es realmente un monitoreo constante, el involucramiento de la sociedad civil, por ejemplo, hay fundaciones que nos han dicho que estarían muy interesados en participar en la supervisión y monitoreo de la ejecución del préstamo. Y para nosotros no podemos pedir más que eso sería lo mejor, para realmente ver que sí se está, porque también es un incentivo, ¿no?, para que se ejecute bien y se ejecute a largo plazo. Dentro de las acciones del programa, un componente importante, el educativo, que hablamos, la parte de salud integral, en la que se monitorea desde que viene un niño en gestación, una madre está esperando un niño y luego conforme viene creciendo. ¿Qué tan importante o cuán importante es y agua y saneamiento? Y agua y saneamiento también. Agua y saneamiento, que eso tiene que ver con la infraestructura, drenajes, que no estén drenajes a flor de tierra. A eso iba. ¿Qué otro componente de estos tres? Porque se me ocurría en este momento también pensar la propia actitud comunitaria respecto del cambio, digamos, no normalizar cuestiones como por ejemplo los matrimonios a corta edad de las niñas, por ejemplo, que se casan a corta edad y luego necesitan a los 15 años atención médica, pero ese niño viene desnutrido. ¿Cuántos elementos, cuántos factores principales podrían contabilizarse además de la salud, la educación, infraestructura, cultura comunitaria? ¿Algo más que le agregaría a esos enfoques? Bueno, lo de salud es, como decimos, ¿no?, es la parte de infraestructura y que hayan puestos y médicos, pero también, por ejemplo, entender que sí, la lactancia materna es muy importante. Pero el programa que preparamos nosotros, Crecer Sano, es realmente para atender la desnutrición crónica y por supuesto, como dice usted, hay otros aspectos también, pero eso es ya algo más allá de lo que estamos intentando abordar nosotros en el programa, en el préstamo. Y lo que sí, bueno, yo no tengo hijos, pero yo entiendo que cada padre o cada madre quiere tener el hijo o la hija más saludable, más inteligente, más productiva. Entonces, si no hay quien quiera tener un hijo enfermo o desnutrido o con hambre. Cuando vemos campañas como Crecer Sano y el televidente se pregunta cómo puedo aportar, cómo puedo ayudar, cómo me puedo involucrar, ¿hay algún tipo de espacio que ustedes abren para estas voluntades que se quieren sumar a esta lucha? Sí, por supuesto. Primero, yo diría ir al hashtag, revisar lo que hay. Nosotros tenemos
varias personas que están apoyando al hashtag Niñez con Futuro, con ejemplos también de otros países. Hay el ejemplo de Perú, pero también en el Banco Mundial tenemos, como dije, ejemplos de varios otros países, varios otros continentes. Entonces, si hay preguntas, con mucho gusto pueden llegar ahí y también ver cómo, si quieren involucrarse, creo que el primer paso sería realmente entender lo que es, cómo afecta y involucrarse en lo que puedan, ¿no? Hablar a sus colegas, a su familia. En estos espacios del tema. Exactamente. Salir un poco también de la noticia diaria para atender estos temas que son más complejos. Vamos a la pausa y seguimos hablando de la desnutrición crónica infantil. Al regresar, las conclusiones para buscar soluciones a este problema. Regresamos a Sin Filtro, estamos hablando de un tema complejo pero importante, la desnutrición crónica infantil. ¿Qué implicaciones tiene, qué consecuencias y qué pasará si no tomamos este tema en serio todos y buscamos soluciones? Tenemos aquí en el estudio a Joma, que nos ha hablado de su experiencia, pero también de esta campaña que ustedes están impulsando, donde también hemos visto varios comunicadores y también personajes de la vida pública también han dado su opinión sobre lo importante de atender el problema. ¿Qué hace falta para llegar a más gente y que más gente se involucre en el tema y visibilizar la desnutrición crónica como un tema importante y no solo de momentos como en el Congreso de la República o en la presidencia o en campaña electoral? Muchas gracias. Yo creo que hoy este programa, por ejemplo, es un muy buen ejemplo en cómo se puede llegar a más gente. Que cada uno hable del tema. Como dijo usted, muchos han salido con artículos, con opiniones, y eso ayuda porque yo tengo a los con quienes hablo yo o los que me siguen son pocos, ¿no? Entonces, si usted y todos los otros se involucran, es como que es exponencial, ¿no? Y yo diría que sí, que démosle. Ahora es ese momento. ¿Qué tan, a ver, hablamos de un préstamo, luego de unos fondos, qué tanta... ¿Se ha hecho un cálculo de cuánto se necesita para poderle entrar a este tema de recursos públicos? Vemos que hay una batalla siempre cada año de presupuestos, pero ¿cuánto deberíamos de atender o de destinar para atender este problema? Es una muy buena pregunta y de hecho es una de las ventajas del préstamo que tenemos, que son recursos que están ahí disponibles, estarán disponibles sea lo que sea el presupuesto. Entonces, quién sabe lo que será el presupuesto que será exacto. Entonces, esos recursos están ahí. Lo que se necesita es mucho más que el préstamo. La verdad que sí, yo no sabría darle un número, pero como le dije, esos 100 millones son para 5 años en 7 departamentos. Y todavía hay más departamentos y no se puede solo cambiar la situación con 5 años. Entonces, pero sí hay, por ejemplo, recursos del sector privado. Nosotros sabemos que hay muchas fundaciones que están trabajando, muchas ONGs, otros actores de la comunidad internacional. Entonces, que todos vengan a juntarse, a ver cómo se puede. Y realmente, sí hay que empezar. Es un problema urgente. Es urgente. Es urgente. Creo que el tema debe empezar por desligarse de cualquier vinculación política, como mencionábamos hace un momento, luego pensarlo en un abordaje integral y sistemático, porque no puede ser solo de acciones aisladas. Y finalmente, he escuchado en algunos casos el cuestionamiento de diputados respecto del crédito, que pues dicen, no, es que el país ya tiene una deuda muy abultada y otro crédito más. Sin embargo, tengo entendido que este crédito tiene unas condiciones especiales ventajosas para el país.
Gracias por preguntarlo. Sí, tiene. Es un crédito que está a LIBOR más 1.7, que sería como un préstamo de un tasa de interés de 4.6 más o menos. Es un préstamo tiene un periodo de gracia de 6 años y se tiene que pagar en 33 años y tiene una donación de $9 millones. La deuda es mínima realmente, y lo que se ha visto es que por cada dólar que se invierte en prevenir, mejor dicho, la desnutrición crónica infantil tiene un retorno de 21 a 41 dólares por cada dólar. Entonces no hay algo más rentable que apostar por la niñez del país. Y algo que puede ser rentable a futuro también es, si se previenen los cuadros de desnutrición crónica infantil, vamos a también prevenir llenar los hospitales, los centros de atención médica, porque ya muchos de esos problemas van a estar resueltos, no van a llegar hasta ese nivel de atención, en donde sabemos que por falta de recursos el Estado guatemalteco también sufre de carencias. Es también una oportunidad que debemos ver atendiendo y preveniendo la desnutrición crónica. Es totalmente una oportunidad, y también lo que decimos es que los niños que no padecen de desnutrición crónica infantil tienen menos probabilidad de estar enfermos, o si están enfermos salen de la enfermedad más rápido. Entonces el costo también al gobierno, el costo que se ahorra por prevenir la desnutrición crónica es... Además, la desnutrición es un factor muy fuerte en la repitencia escolar, o a veces incluso en la deserción o en el bajo rendimiento, porque los niños ya no pasan de tercero o de cuarto primaria porque simplemente no comprenden las materias, porque no tienen la retentiva necesaria. Exactamente, sí, sí. En este ya último tramo del año 2018, 2019 presenta muchas alternativas y opciones de llevar al debate temas como la economía, la batalla contra la corrupción, la seguridad. Y también usted nos comentaba que en este foro se hablaba de la desnutrición crónica como uno de los temas que también pueden ser protagonistas del debate electoral de la próxima campaña. Pero ya hemos escuchado en el pasado promesas de vamos a bajar la desnutrición 10%, 15%, utilizando números que no sé si es sostenible una propuesta así. ¿Cómo podemos nosotros como ciudadanos analizar las propuestas de los candidatos cuando nos hablen de desnutrición crónica infantil? ¿A qué le tenemos que poner atención? Primero, si realmente entienden bien lo complejo del tema. No es solo porcentajes, nada no más. No es solo porcentaje, es una persona. Ni ¿no? solo Entonces, que lo mencionen como un tema más exactamente, de exactamente. Primero que entender lo que estamos hablando de personas, ¿no? Es unas cifras que... Pero también tiene que ser lo he dicho, pero lo tengo que repetir, tiene que ser un compromiso a largo plazo, porque un gobierno puede intentar hacerlo, pero un gobierno aquí es 4 años, no hay reelección, entonces realmente se puede empezar, pero el siguiente lo tiene que continuar y el que viene después también. O sea, es más la sociedad la que va a garantizar que los esfuerzos que tal vez alguna administración implemente en buena voluntad se permanezcan en la siguiente y puedan ser atendidos tal vez entre unos 8 o 12 años. Creo que 12 años es un buen espacio temporal para analizar propuestas, para ver resultados, pero 4 años hay que reconocer que es muy poco tiempo para poder comenzar a revertir, a prevenir este flagelo. Totalmente, sí. Una apuesta por la infancia, ¿no? Por la primera infancia y por esa infancia que aún no ha nacido en los siguientes años. Sí. Bueno. Hemos llegado al final de esta conversación. Muchísimas gracias, Joma, por visibilizar este tema. Usted ya nos ha invitado a seguir este hashtag para informarnos de todas las actividades que ustedes están realizando y sobre todo de comenzar a hablar de la desnutrición crónica infantil. No es aquello que está en las comunidades alejanas, es algo que nos implica mucho y que puede repercutir en el desarrollo social de nuestro país. Esto fue Sin Filtro. Gracias por su sintonía y preferencia.
Yo los dejo con María Luisa Gómez. Gracias a los amigos de Sin Filtro por ese análisis. Nosotros tenemos siempre una nota al cierre. La tuk-tuk churrasquera está compuesta por una parte delantera de un mototaxi a la que se le adaptaron varias piezas y luego la parrilla para asar carnes. Según su creador, es un sueño hecho realidad. La tuk-tuk churrasquera está compuesta por una parte delantera de un mototaxi, a la que se le adaptaron varias piezas y luego la parrilla para asar carnes. Según su creador, es un sueño hecho realidad. Un cascarón de un torito tirado, como lo podemos decir, va tirado. Entonces, yo vi la situación y dije, bueno, podemos hacer algo con ese material que se está quedando abandonado y hasta podríamos decir que a veces sirve para contaminar el ambiente. Entonces, por esa misma situación fue que me puse a analizar y dije, bueno, puedo hacerle algo para que me pueda servir. Una fotografía que fue publicada en las redes sociales fue suficiente para que Ordóñez y su familia se dieran a conocer. Nos pusimos aquí con la familia a cocinar carnita y todo, y dije, bueno, tomemos unas fotos para que lo mire la gente y todo, pero no pensé que iba a llegar a tal magnitud hasta ver a personajes muy reconocidos a nivel nacional e inclusive a nivel internacional también, porque de Estados Unidos, de Honduras, me han estado escribiendo, ¿verdad?, y preguntándome el costo por esta parrilla. El precio para elaborar una churrasquera con este diseño es de 3,000 quetzales, aunque lo más importante es utilizar material reciclado. Por una Guatemala en paz, para Noticiero Guatevisión, reportó Jocelyn Gómez. Hemos llegado al final de esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Gracias por sintonizar y estar con nosotros todas las noches. Recuerde que el fin de semana también hay mucha programación en Guatevisión. Hasta pronto.